Mira a aquellos hermanos que se encuentran enfermos, enfermedades de distinto tipo, pero que tú, Señor, puedes actuar y responder dando una salida en la cual tu nombre sea glorificado y haya una respuesta para esas necesidades. Igual te pedimos por los hogares, los matrimonios que están atravesando conflictos. Extiende, Señor, tu mano para que pueda existir una respuesta, una salida. También aquellos que no tienen empleo, provéeles. Y aquellas personas que sienten en la realidad, de hecho, están siendo extorsionados, amenazados, te rogamos en el nombre de Jesús que envíes tu ángel para que acampe alrededor de ellos, les proteja, les defienda, de acuerdo a la promesa que tú has dado. Y creemos, Padre, que tú lo has de hacer porque eres fiel y misericordioso. En ti está nuestra confianza. Ahora abrimos tu palabra, ilumínanos con tu espíritu para llevarla a la práctica. Y que así, Señor, todos seamos edificados, instruidos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, porque te damos las gracias. Amén. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Efesios. Hemos llegado al capítulo número 5 y ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta del Nuevo Testamento. Dice Efesios capítulo 5, versículo número 21 en adelante: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, vamos a comenzar en esta ocasión una nueva sección de esta carta a los Efesios, que no por ser nueva deja de lado la idea principal que se está manejando en la epístola, y es que el propósito de Dios para el tiempo y la eternidad es el de reunir, reconciliar todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo. Desde esa perspectiva, esta epístola nos ofrece diversas recomendaciones, y ahora hemos llegado a una sección, como dije, donde se va a desarrollar el tema de los deberes o los códigos de conducta que los cristianos debían observar dentro de la casa. Ahora, para comenzar, primero, hermanos, es importante decir que lo que hoy nosotros entendemos por casa no era lo que se entendía en el siglo I, cuando fue escrita esta carta. Lo que hoy nosotros entendemos por casa es más bien el hogar tradicional, que está formado por el padre, la madre, los hijos. Pero en el siglo I,
las relaciones, lo que se llamaba casa, era algo mucho más amplio. Habían dentro de lo que ellos llamaban casa 3 relaciones dinámicas que se daban en ella. La primera era la relación entre el esposo y la esposa. En segundo lugar, la relación que se daba entre los padres y los hijos. Y en tercer lugar, la relación que se daba entre el amo y el esclavo. En las 3 relaciones, quien tenía la preeminencia era el hombre, porque el hombre es el que era esposo, padre y amo al mismo tiempo, en tanto que la esposa solo era esposa, los hijos solo eran hijos y el esclavo solo era esclavo. Pero ese conjunto de personas, el padre, la madre, los hijos, los esclavos, todo eso era lo que formaba lo que se llamaba la casa. Por ello, usted puede notar que esta sección que ahora acabamos de iniciar comienza precisamente en el versículo 21 que hemos leído, aunque hay algunos que piensan que comienza en el versículo 22 y terminará en el capítulo 6, en el versículo 9. Si usted nota, lo que contiene esta sección que acabo de mencionar son primero las relaciones entre esposos, luego las relaciones entre padres e hijos, y luego viene la relación entre los amos y los siervos, es decir, los esclavos, pero todo está junto. Porque ese era el concepto que se tenía de casa en el siglo I. Ahora, aquí usted puede descubrir una enseñanza que lógicamente se originaba en Pablo con respecto al matrimonio, muy diferente a la enseñanza siempre sobre el matrimonio que encontramos en lo que hoy conocemos como la primera carta a los Corintios, específicamente el capítulo 7. ¿Cuáles son las diferencias que se han dado? Bueno, primero hay que señalar que Primera de Corintios es una carta que fue escrita en una época muy temprana, aproximadamente ahí por el año 52, 53 de la era cristiana. Efesios es una carta que se escribió varias décadas después, probablemente hay alrededor del año 70, podría haber sido, de la era cristiana. Entonces, note que hay algunas décadas de separación. Pero también ese transcurrir del tiempo había hecho cambiar la perspectiva de ciertos elementos. Porque cuando usted lee Primera de Corintios, capítulo 7, que es donde se habla del tema del matrimonio, llamémoslo en esa etapa inicial de la enseñanza de Pablo o de su enseñanza teológica, lo que uno descubre o el sentimiento que le queda a uno después de haber leído es que el matrimonio es algo así como un mal necesario, que incluso el apóstol dice que si lo podemos evitar, que lo evitemos, porque él ve 2 elementos. Por un lado, que es una época de persecución, hay aflicción, y que consecuentemente por la aflicción que la iglesia está viviendo, deberían pensarlo muy bien la recomendación que él da de permanecer solteros. Por otro lado, Primera de Corintios es una carta que todavía tiene envuelta la enseñanza que el Señor pronto viene.
ya no de una manera tan radical como la encontramos en Primera de Tesalonicenses, que es el escrito cristiano más antiguo que se conserva, y la primera carta que Pablo escribió y que se ha conservado. Si escribió otras antes, no sabemos. Pero en Primera de Tesalonicenses, usted puede ver cómo para el apóstol la venida del Señor era algo ya muy inminente. Sin embargo, en Primera de Corintios, aunque él todavía menciona la venida del Señor, ya no lo hace con la fuerza con que lo hace en Primera de Tesalonicenses. Luego él escribiría también Filipenses. Cuando Pablo escribe Filipenses, ahí es donde por primera vez él menciona la posibilidad de morir antes que el Señor viniese. De hecho, en Filipenses él ya ni siquiera habla del tema de la venida del Señor, pero sí habla de una posibilidad de que él pueda morir. Cuando en Primera de Tesalonicenses, cuando él describe la venida del Señor, dice, y los que estemos con vida. Es decir, que su convicción en ese momento era que él todavía estaría con vida cuando el Señor viniese. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que Pablo fue perdiendo la fe en la pronta venida del Señor en la medida que el tiempo iba pasando? No, no era eso. Sino que era simplemente ir entrando en una comprensión que, si bien es cierto que la venida del Señor era pronta, no era tan pronto, tan extremadamente pronto, como inicialmente él la había pensado. Teniendo en cuenta esos dos elementos, ahí es donde uno puede entender por qué Pablo, cuando escribe acerca del matrimonio, en Primera de Corintios 7, como le digo, uno siente como que él está diciendo, si pueden evitar el matrimonio, evítenlo. Y él dice, si se casan, hacen bien, pero si no se casan, hacen mejor. Te está diciendo que es mejor no casarse que casarse. Pero como él dice también que por causa de las fornicaciones, es decir, por causa del impulso sexual que hay en el hombre, dice él, es mejor que cada quien tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Entonces, Pablo se centra con bastante fuerza en el tema que el matrimonio es como la respuesta a las presiones sexuales que los seres humanos experimentamos. Y entonces él dice, cásense para evitar incurrir en faltas, en pecados de fornicación. Entonces da la idea como que, bueno, el matrimonio para lo que sirve es para satisfacer los impulsos sexuales que el ser humano tiene. Pero si uno puede controlar esos impulsos, entonces venía la recomendación de Pablo de no casarse. Entonces más el tema del matrimonio iba en el sentido que si se podía evitar el matrimonio, no lo hagan. Pero si es tanta la presión sexual que ustedes experimentan, entonces lo mejor es que se casen para que así no vayan a incurrir en fornicación. Entonces, la idea ahí del matrimonio resulta como muy pobre, no falsa, porque el tema que Pablo ahí menciona y maneja es un elemento importante de la vida matrimonial. Pero la cuestión es que el tema del matrimonio ahí se percibe como muy simple, o como le decía, como un mal que ni modo, pues como hay que casarse, pues ni modo, casémonos así, como un mal necesario. Ahora, cuando uno lee estas recomendaciones de Efesios,
que son recomendaciones que fueron redactadas precisamente por la evolución que Pablo tuvo en sus enseñanzas, entre ellas las del matrimonio. Uno lo que aquí encuentra es una posición totalmente diferente acerca del matrimonio, porque ahora lo elogia, lo toma con una gran consideración. El tema de la sexualidad ni siquiera se menciona, sino que se enfoca en el tema del amor como la dinámica que permite que la relación pueda llevarse de una manera armoniosa. Y aquí es tal el aprecio que la enseñanza teológica de Pablo muestra hacia el matrimonio, que llega al punto de declararlo un misterio que dice que es semejante al misterio de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Note qué cambio en la manera de enfocar el tema del matrimonio, porque después de haberlo presentado, como le digo, casi como un mal necesario, ahora lo está viendo como un misterio que refleja, anuncia, proclama otro misterio mayor, que es el de la unión de Cristo con la iglesia. Ahora, ¿a qué se debe ese cambio? Se debe, como le digo, a que Pablo fue madurando en su manera de comprender las cosas, de enfocarlas. Y por eso es importante que cuando uno va a tomar una enseñanza acerca del matrimonio, no limitarse únicamente a ciertos versículos de la palabra de Dios, sino que es necesario esos versículos balancearlos con otros pasajes, principalmente, diría yo, con la enseñanza del matrimonio en esta carta a los Efesios. Le digo esto porque las enseñanzas del matrimonio en 1 Corintios 7, como son muy sencillas, muy simples, fácilmente se pueden llevar a un extremo indebido. Le pongo un ejemplo que se da bastante a menudo. Y es que en 1 Corintios 7 Pablo dice que los esposos no deben negarse mutuamente. Es decir, el esposo no tiene que negarse a la esposa no tiene que negarse sexualmente, porque ese es el enfoque de Pablo allí. No tienen que negarse sexualmente el uno al otro, a menos, dice, que sea por un mutuo consentimiento, por un tiempo limitado, para dedicarse al ayuno y a la oración, pero luego dice, volved a juntaros en uno, lo cual significa vuelvan a tener relaciones sexuales para que Satanás no los tiente. Entonces, sobre esa base, a veces hay esposos que son muy exigentes con sus esposas. Y claro, le sacan el versículo de 1 Corintios 7, donde dice, mira, ahí la palabra dice que no te podés negar, porque yo soy tu esposo. Y quizás le acaba de estar dando una gran gritada a la pobre señora, ¿verdad? Pero le saca el versículo, ahí Dios ordena que no te podés negar. A veces puede ser lo inverso, ¿verdad? Es la esposa quien le saca en cara a él y le dice, la Biblia dice que tu cuerpo no te pertenece, sino que me pertenece a mí y que no te podés negar. Ahora, eso que están diciendo es verdad. Es verdad que no deben los cónyuges negarse el uno al otro. Pero también es verdad lo que dice aquí. Y es lo que pone el equilibrio. Porque el tema aquí es el amor. Como le dije, como el amor, como la dinámica que va a darle sentido y va a darle armonía a esa relación. Entonces, aquello es verdad, pero eso también es verdad. Uno tiene que lograr un equilibrio para poder tener así una idea
le diría yo, más bíblica de lo que Dios espera de las personas dentro del matrimonio. Ahora, quiero decirle otra cosa más. En el versículo 21, que ahí usted lo puede leer, dice claramente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese versículo es interesante porque si solamente tuviésemos ese versículo, o si allí terminara el capítulo y uno lee someteos los unos a los otros, ¿qué entendería uno por eso? Uno entendería que yo me tengo que sujetar a mis hermanos y mis hermanos tienen que sujetarse a mí. Es un sometimiento mutuo. Pero como el tema es del matrimonio, entonces significa que la esposa tiene que someterse al esposo y el esposo tiene que someterse a la esposa. Eso es lo que uno entendería. Pero también entendería en la relación de padres a hijos que el padre tiene que someterse a los hijos y los hijos a los padres. Y en la relación de amo-esclavo, uno entendería que el esclavo debe someterse a su amo, pero el amo también someterse al esclavo. Porque ahí dice: someteos los unos a los otros. Sin embargo, usted sabe que lo que a continuación dirá es una idea que no es la del sometimiento mutuo. Porque lo que va a decir es que la esposa es la que se debe someter al esposo. Dirá que son los hijos los que tienen que someterse a los padres. Y dirá que son los esclavos o siervos los que tienen que someterse a sus amos. Entonces, ¿por qué razón, si lo que se quiere transmitir es una enseñanza de sometimiento, por qué comienza con una introducción como esa: someteos unos a otros? La razón es esta. Recuerde que la enseñanza de Pablo, su enseñanza inicial, había sido una enseñanza que tenía un énfasis muy fuerte en el hecho que Dios había abolido las diferencias que se daban entre seres humanos. Y él decía que ahora ya no se podía hablar de judío y de gentil. También lo repite en esta carta de Efesios que estamos estudiando. Y es que ambos han llegado a ser un nuevo pueblo. Pero también él dice que en Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, sino que los dos ahora son iguales y coherederos de la vida. Esas enseñanzas de Pablo, como le digo, en sus años, por ahí por los años 50, 60, fueron enseñanzas que él enfatizó bastante. Porque él lo que quería era oponerse a el tema del desprecio hacia la mujer, hacia el gentil por parte del judío. Entonces lo que él quería era seguir la enseñanza de Jesús, quien adoptó posturas de mucha consideración hacia la mujer que no habían en su época, posturas de apertura hacia los niños que no se acostumbraba tampoco en su época. Entonces Pablo captó que la enseñanza de Jesús era que pudiese haber armonía e igualdad entre judíos y gentiles, entre adultos y niños, pero también entre el hombre y la mujer. Pero ocurrió lo siguiente, y es que el establecer esa igualdad comenzó a provocar problemas. En primer lugar, problemas dentro del matrimonio. Habían problemas matrimoniales, como también provocó problemas entre padres e hijos, amos y esclavos, pero ese es un tema que veremos más adelante. Ahora nos centramos en el tema del matrimonio.
Entonces comenzó a producirse una rivalidad por causa de la fe. Pero no solo eso, sino que también comenzó a traer repercusiones sociales y económicas. Porque expliqué al iniciar que aquí de lo que se está hablando es de la casa. Pero la casa como se entendía en el siglo I. Esposos, padres e hijos, amos y esclavos. Pero fíjese en esto, no todas las casas eran así. No todas las casas tenían esos componentes. Los que tenían esos tres componentes que he mencionado, o los tres tipos de relaciones, eran las casas adineradas. Porque esas casas era la base de la producción económica en el mundo grecorromano, es decir, el mundo gentil donde Pablo predicaba. Entonces eran unidades productivas. Por eso es que en una relación donde había esposos, padres e hijos, también se incluía amos y esclavos, porque como casa ellos trabajaban y producían para su sustento y lógicamente para que hubiese una vida económica normal en las ciudades y en la sociedad. El problema es que la enseñanza cristiana, así como había llegado a trastocar la armonía matrimonial, también llegó a afectar la armonía de la casa. Pero recuerde, la casa de los adinerados, porque la casa de la gente humilde no tenían esclavos, porque no eran entidades productivas. Ellos vivían más que todo para su sustento, sea de la agricultura, de la pesca, de la artesanía y nada más. Pero como estas eran casas que tenían esclavos, entonces eran las productivas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la enseñanza de Pablo había llegado a provocar una pérdida de esa armonía, y entonces estas casas, que a la vez eran entidades productivas, ya no estaban produciendo económicamente lo adecuado, y eso afectaba las relaciones económicas dentro de las ciudades y consecuentemente las sociales. Y de allí es de donde surgía la interpretación y acusación que muchos hacían, en el sentido que el evangelio era una enseñanza que estaba alterando el orden de la vida de las personas. Entonces, acá lo que hoy los redactores de la carta a los Efesios quieren hacer es poner una nivelación, un equilibrio en esa enseñanza del apóstol. Y por eso es que para introducir la enseñanza que a continuación viene, lo hacen expresando en primer lugar lo que había sido el énfasis inicial de la enseñanza de Pablo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, hasta ahí todo estaba bien, era como legitimar la enseñanza del apóstol. Y en realidad la enseñanza del apóstol era legítima, era de Dios, era inspirada por el Espíritu Santo. El problema es que los seres humanos siempre llevamos las cosas a un extremo, o nos enfocamos en ciertos énfasis que los hacemos más prominentes, dejando de lado otros aspectos de la verdad, como lo que le mencionaba de ejemplo hace un momento, cuando hablábamos del tema del matrimonio, de no negarse el uno al otro. Lo mismo sucedió ahí. Entonces, esta enseñanza lo que procura es poner un poco de equilibrio, porque nuevamente dirá que la esposa tiene que estar sujeta a su esposo. La razón
no era porque la mujer fuese inferior al hombre, porque esa era la idea que se manejaba en el mundo gentil, muy influenciado por la cultura griega. Y un griego prominente fue el filósofo Aristóteles, del cual seguramente usted ha oído hablar en alguna ocasión. Entonces él enseñaba con respecto a la casa, entendida como ya lo hemos dicho, él enseñaba que la mujer era inferior al hombre y que por eso la mujer tenía que obedecerle al hombre. Pero también enseñaba que los niños eran inmaduros y que por lo tanto tenían que obedecer a sus padres. Y luego enseñaba que los esclavos eran irracionales, es decir, no tenían razón, no tenían la capacidad de razonar y por lo tanto tenían que estar sujetos a sus amos. Esas eran las enseñanzas que había y que servían como sustrato para la enseñanza cristiana que ahora viene. Pero por eso aclaro que no era y tampoco se dice ahí que la mujer debe estar sujeta a su esposo porque sea inferior, porque no está hablando ni de superioridad ni de inferioridad, sino que está hablando de funciones para que el matrimonio pueda funcionar, que es lo que está buscando en sí el pasaje. Y obviamente al funcionar el matrimonio se restablece la casa como unidad productiva y se restablece las relaciones de comercio y sociales que en la época había, y se evitaban los problemas de los cuales acusaban al cristianismo y que podían hacerlo colocarse en una posición de mucha amenaza donde incluso podía desaparecer si no se lograba armonizar esa enseñanza del apóstol con lo que en la realidad estaba sucediendo. Entonces aquí lo que hacen es eso, tratar de restablecer esa unidad. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En la misma medida que una mujer se sujeta al Señor, en la misma medida debe sujetarse a su esposo. Repito, simplemente para que las cosas puedan funcionar. Porque las cosas funcionan cuando cada quien tiene, hermano, el desempeño de su función, de su papel. Eso lo podemos comparar con la iglesia. Si yo le preguntara, bueno, ¿quién es más importante o quién es superior en la iglesia? ¿Un miembro cualquiera o un diácono? ¿Quién es superior? ¿Quién es superior? Bueno, aleluya, dicen nada más. Ninguno es superior. Todos somos hermanos y solo tenemos un Padre, el cual es Dios. Y nada más. No es que el diácono sea superior al miembro o el miembro superior al diácono. Pero ¿por qué hay diáconos y por qué hay miembros? Porque solo así la iglesia puede funcionar. Solo así la iglesia puede tener una organización que le permita su sustentación en el tiempo. Igual es en el matrimonio. Ahora, la mujer no tiene por qué sentirse humillada, avergonzada, por el hecho de tener que estar sujeta a su propio marido. De igual manera que no hay ninguna razón por la cual una mujer tenga que sentirse avergonzada de estar sujeta al Señor. ¿Qué hermana será aquella que se va a avergonzar por decir, yo hago todo lo que el Señor me dice?
todo lo que el Señor me muestra en su palabra, yo lo obedezco, yo lo llevo a la práctica. ¿Qué hermana se avergüenza de decir eso? Pero hay hermanas que se avergüenzan decir, yo hago todo lo que mi esposo me dice. Pero no tiene por qué haber una razón para avergonzarse. Y explica, en el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Se sigue con la idea que en Cristo Dios está reconciliando todas las cosas. Y entonces Él está reconciliando al hombre con Dios cuando forma la iglesia, y este es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Cuando la cabeza se une con el cuerpo, ahí tiene usted un cuerpo completo. Lo mismo es en el matrimonio. El marido es la cabeza de la mujer es el cuerpo del marido. Entonces, ¿qué significa? Que cuando cada quien ocupa su lugar, el cuerpo funciona. Pero allí el cuerpo del cual se está hablando es la iglesia, es el matrimonio, que es semejante a la relación de Cristo con su iglesia. La relación de Cristo con la iglesia es modelo para la relación de el esposo con su esposa. Ahora, dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por eso yo le digo, la iglesia, las esposas, no tienen por qué sentirse humilladas o decir, no, si yo también he estudiado, si yo llegué al evangelio antes que mi marido, ¿por qué me voy a sujetar a él? No tiene por qué sentirse humillada, porque lo que está haciendo es lo mismo que la iglesia hace con Cristo, sujetarse a Él. Y yo le digo, ¿acaso no es la gloria de una iglesia el estar sujeta a Cristo? ¿O qué iglesia es aquella que dice, nosotros somos iglesia, pero independiente? No estamos ya sometidos al mando de Cristo, sino que hacemos lo que nos da la gana. Cristo no tiene nada que venir a hacer aquí. ¿Qué iglesia es la que dice eso? Y si dijera eso, muy pocos irían ahí, solo unos cuantos locos y locas. Pero una persona sensata no va ahí. Pero ¿cuál es la gloria de una iglesia? Es el decir, seguimos la palabra, seguimos lo que Dios establece. Hace un par de meses, quizá, tal vez usted se dio cuenta que se realizó una encuesta en nuestro país sobre la religión de los salvadoreños, donde salió el dato que el 38.2% de la población salvadoreña dice que es evangélica, se confiesa evangélica, y el 50% dice es católica. Pero cuando más adelante en la encuesta se les pregunta por qué razón usted va a la iglesia a la cual va, hay varias respuestas, pero una de las respuestas que más se repite es cuando dice, porque tiene la verdad. Por eso el evangélico dice que es evangélico, porque dice que su iglesia tiene la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? ¿O qué entendemos por la verdad? Entendemos el apego a la palabra de Dios. Eso es lo que entendemos por la verdad, ¿no? O sea, cuando una iglesia hace lo que la palabra de Dios dice, ahí es donde la gente dice, esta iglesia tiene la verdad. En otras palabras, la gente lo que quiere son las iglesias que hacen la voluntad de Cristo, es decir, que se sujetan a Cristo, porque esa es la gloria de la iglesia. Entonces, de igual manera, la gloria de la mujer debe ser que se sujeta a su marido.
Dicen amén las hermanas. Bueno, ya sabía que estaban un poco apagaditas. Pero no se preocupe, venga el otro lunes y a ver qué nos toca a nosotros. Por hoy parece desbalanceada la cuestión, ¿verdad? Pero más adelante viene la parte del hombre, que es donde se va a colocar el balance. Pero en realidad, hermanas, yo les digo esto. Este es el método de Dios. Y como por eso yo me tomé el trabajo de explicarle cómo es que se llegó a redactar esto. Porque era la manera de resolver los conflictos que se estaban dando dentro del matrimonio. Que se reconociera la autoridad. ¿Qué sucedería un ejército que tuviera dos generales, dos jefes, dos cabezas al mismo tiempo? Sería un ejército muy ineficiente y lo van a derrotar rápido. ¿O qué sucede con una empresa donde hay dos jefes? Igual las cosas no van a marchar bien. ¿Qué sucede con un matrimonio donde hay dos cabezas? Mire, aquí en África y en la China, cualquier cuerpo que tenga dos cabezas es un monstruo. Es una deformidad. Es un fenómeno, como dicen algunos. No va a caminar, entonces se necesita poner un orden, y el orden es ese: que las esposas estén sujetas a sus maridos. Cuando eso sucede, se establece un orden que permita que el matrimonio sea viable, que pueda manejarse sin mayores complicaciones. No significa que no habrán problemas de siempre, los habrán, pero si se sigue esta regla, entonces las cosas marcharán bien. Hoy estamos viviendo en una época cuando se habla, por ejemplo, del feminismo, y hay feminismo de todo tipo. O sea, hay un feminismo bastante conservador, pero hay un feminismo también extremo, ¿no? Entonces, esas ideas de alguna manera permean. Y entonces la mujer llega a pensar y dice, bueno, entonces, ¿y yo por qué tengo que sujetarme? Quiero decirle que la iglesia cristiana, no tiene nada en contra de todos aquellos esfuerzos tendentes a deshacer todo tipo de marginación o discriminación hacia la mujer. O sea, la iglesia está a favor y apoya cualquier esfuerzo tendente a que, por ejemplo, una mujer reciba el mismo salario que recibe un hombre por el mismo trabajo. Cosa que hasta hoy en día no se da. Usted, hermana, puede hacer el mismo o mejor trabajo que el que hace un hombre, pero el otro, por ser hombre, le pagan más que a usted. ¿Por qué? Porque usted es mujer. La iglesia no está de acuerdo con eso. Tampoco está de acuerdo con que a la mujer se la margine o se le quiten, por ejemplo, los padres, le quitan oportunidades a las hijas, porque quizás por su escasez económica solo pueden apoyar a uno de los hijos. Entonces dice, mejor apoyemos al varón. ¿Por qué? O sea, porque es parte de nuestra cultura. Entonces la iglesia trabaja para que esas cosas no se den más. Ya no se diga temas como la violencia, el abuso verbal, psicológico, sexual, patrimonial en contra de la mujer. La iglesia lucha y acompaña esos esfuerzos. Pero la iglesia no puede llegar hasta un punto donde la mujer comience a hacerse daño a sí misma, como es el caso cuando ya no hay sujeción. Y oiga, la sujeción no es porque el marido tenga un grado académico superior al de ella. La sujeción no es porque quizá él gana un salario mejor. La sujeción ni siquiera es, como normalmente sucede, que el esposo es mayor en edad que la esposa. No es la sujeción porque él es más espiritual que ella.
No es ninguna de esas razones. Es simplemente porque Dios dice, oigan, si se siguen viendo como iguales, tendrán complicaciones. ¿Quieren evitárselas? Que la esposa se sujete a su esposo, como ella se sujeta a Cristo, que lo obedezca en todo, como la iglesia obedece a Cristo. ¿Es esa la solución? No, esa solo es la mitad de la solución. La otra mitad es el papel que el marido debe jugar, que como le digo es lo que vamos a tocar en la próxima ocasión. Por eso le decía a las hermanas que no se sientan tan apagaditas. Pero esa es la responsabilidad para la mujer. Luego vamos a ver la del hombre, ya a ver qué ahí se va a alegrar. Y luego también vamos a ver que no se trata que la mujer diga, está bien, yo voy a sujetarme a lo que mi esposo me diga, pero cuando mi esposo sea así y sea así y sea esto, entonces lo condiciona al papel de él. Pero el problema es de que él va a hacer lo mismo. Entonces va a decir, está bien, yo voy a amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia, que es lo que dice ahí. Pero si ella deja de gritar tanto y se sujeta y me comienza a hacer caso, entonces, ambos se condicionan. Entonces, ¿qué pasa? Que no van a pasar del mismo camino. Pero eso, como le digo, vamos a hablar la próxima semana. Por hoy, yo le diría, si usted en su hogar ha querido poner las cosas en orden, y usted dice, no, yo no me voy a dejar de este hombre, contradiciendo, o sea, la Biblia no dice que usted tenga que dejarse, que la maltraten, la violenten, no dice eso. Lo que la Biblia dice es que usted tiene que estar sujeta. No significa que usted no pueda tomar decisiones. No significa que la esposa no pueda dar opiniones. Ningún esposo debería tomar decisiones importantes que atañen a toda la familia solo, sino que debería decirle a su esposa, está esta y esta situación, tenemos esta y esta opción. ¿Qué piensas? Entonces la esposa opina, dice, bueno, y fíjese que normalmente las hermanas son más ubicadas que los hombres. Sí, las hermanas, las mujeres, Dios les ha dotado con un sexto sentido, que no sé cómo se llama, pero que lo tienen. Entonces viene y le dicen, no, yo creo que por aquí es la cosa. Ella ya externó su opinión. Pero ahora, de acuerdo a la Biblia, ¿quién decide? El hombre. Quien puede tomar la opinión de su esposa o puede desecharla. Si la desecha, ya sabe que dentro de unas 3 semanas su señora le va a estar diciendo, yo te lo dije. Pero si sigue la recomendación, verá qué bien le va. Entonces, vea cómo hay entonces como un equilibrio, ¿verdad? Por eso yo le decía, si usted en su hogar ha tenido ese tipo de actitud, de decir, no, y sobre todo cuando los hombres son pesados, ¿verdad? Y resulta que no son de la manera como se pintaron cuando andaban de novio. Cuando andaban de novio 3 veces al día se bañaban. Y ahora, ¿verdad? Ya ni se rasuran, se dejaron engordar, ya no se cuidaron. Y entonces, ¿qué fraude? Dice la hermana. Me engañaron. Entonces, ahí donde la mujer puede decir, no, yo entonces, yo voy a seguir mi camino. O peor, si el hombre no trabaja, ¿verdad? Y ella tiene que mantenerlo. Peor, ¿verdad? Ella dice, no, si yo hasta lo puedo echar de aquí porque la casa es mía. Pero aún en esas condiciones, la palabra de Dios continúa diciendo, las casadas estén sujetas a sus maridos. Como la iglesia lo está Cristo. Como la iglesia lo está Cristo.
Si usted dice, eso es muy difícil, yo le digo, con la ayuda del Señor todo se puede. Por eso, aquellas mujeres que todavía no tienen al Señor Jesús y que quizás están atravesando este tipo de problemas, o quizás es soltera, pero dice, no, yo cuando me case no me voy a dejar mangonear. Entonces, pero oye esto, y le parece que yo no voy a poder hacer eso. Entonces yo le digo, mire, crea en el Señor, crea en el Hijo de Dios, reciba a Jesús como su Salvador, y entonces usted verá cómo la gracia del Señor le ayudará. Y traiga a su esposo el otro lunes, que aquí nos encargamos de él. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.